Buenos días. Nosotros les presentaremos nuestro proyecto llamado Efectos de la radiación electromagnética en la germinación de semillas comestibles en México, presentado por nuestro equipo Lisbeth Arredondo, Ixel Ramírez, Junuen Salazar, Ángel Rodríguez, Cassandra Michel y nuestros asesores Berenice Noriega Luna y Jesús René Báez Espinosa. Este será nuestro contenido presentado. Los electrocultivos tienen una historia que se remonta a principios del siglo XX, cuando los científicos comenzaron a experimentar con la aplicación de electricidad en plantas. Comenzaron a ganar popularidad como método sostenible para mejorar el crecimiento de las plantas y reducir el uso de agroquímicos, como por ejemplo tenemos nuestras semillas que vamos a desarrollar en este proyecto, que es el cultivo de pepino y maíz, que en México destaca por su relevancia en varios aspectos. Este vegetal es ampliamente consumido en la dieta mexicana, ofreciendo una fuente nutricional rica en vitaminas y minerales esenciales. Asimismo, la producción de estos no solo impulsa al empleo del sector agrícola, sino que también desempeña un papel fundamental en la economía nacional, tanto a nivel interno como en la explotación de productos agrícolas. Como ejemplo de estudios, en la siguiente tabla les presentamos un resumen de las diferentes especies de plantas que se han estudiado bajo los efectos de campos eléctricos y magnéticos. Como podemos observar, el estudio de estos efectos pues data de los años 1977 con la especie Ordemum vulgare, también la especie Arabidopsis thaliana, que es de los estudios más recientes y cabe destacar que es un modelo a nivel de biología celular que nos permite conocer más sobre su estructura celular vegetal y sirve como referencia para conocer cambios morfológicos. También se puede apreciar las especies que fueron objeto de estudio dentro de este trabajo, como es Cucumis sativus, que es el pepino que data del año 1995, al igual como sea maíz, se corresponde como maíz que fue semilla de interés de este proyecto como una referencia del 2005. Por ejemplo, en la tabla 2 nos muestran los efectos a la exposición a campos magnéticos en el crecimiento de diferentes especies de plantas, donde nos muestra la planta de fresa que se utilizó una intensidad de campo de 0.96 militeslas con ninguna duración de tratamiento, por lo cual sus efectos observados fue solamente de aumento con producción de frutos. También podemos observar la planta de tomate, que en este sí tiene una diferencia de intensidad de campo con 0.9 teslas con duración de 30 minutos, que se reflejó con un efecto donde se incrementó la cantidad de ramas. Y como tercer ejemplo podemos ver la especie de maíz, donde la intensidad de campo nos muestra de 125 militeslas con una duración de tratamiento de 1 hora y con efectos observados que son plantas más altas y pesadas. Como objetivo general de este proyecto es desarrollar un prototipo para la implementación de un electrocultivo en las semillas de maíz y pepino, mientras que los objetivos específicos son evaluar la tasa de germinación de semillas de maíz y pepino utilizando el electrocultivo en comparación con el método tradicional. El siguiente objetivo específico es analizar la influencia del electrocultivo en la morfología de las plántulas de pepino y maíz después de 12 días de cultivo. La justificación de este proyecto es que, debido al aumento de la demanda alimenticia global, el uso de fertilizantes químicos y transgénicos han sido la opción más viable. Sin embargo, estos dañan la salud y el medio ambiente. Ante esta situación, surge la propuesta del electrocultivo como una alternativa al cultivo agrícola convencional. Esta es una técnica que hace uso de la energía eléctrica para inducir un campo eléctrico de baja intensidad mediante el uso de electrodos en el suelo, lo que ayuda sustancialmente a una tasa de germinación más alta que en un cultivo tradicional. Ayuda a que la planta desarrolle una resistencia mayor al estrés ambiental, aportando como movilidad hídrica hacia las raíces de la planta, lo que sustancialmente ayuda a tener un aumento en el follaje, promueve la resistencia en los suelos salinos y aumenta la absorción de nutrientes para un mejor desarrollo, lo que conllevaría a cosechas más abundantes y sanas. Para el desarrollo de la experimentación del electrocultivo en maíz y pepino se empleó la misma metodología. Primero, seleccionamos las semillas obtenidas de un proveedor comercial. Para garantizar su calidad, consideramos criterios como tamaño y grosor, asegurándonos de que no tuvieran daños físicos. Después, las desinfectamos con una solución de hipoclorito sódico al 5% durante 15 minutos y las enjuagamos con agua destilada. Para la estimulación de las semillas, utilizamos un sistema de electrocultivo con corriente directa. Aplicamos campos eléctricos de diferentes intensidades que iban de 0.4, 0.5, 0.8, 1 y 1.2 voltios sobre centímetro. Para ello, creamos 22 bases de madera equipadas con clavos pequeños para conectar los caimanes y permitir el paso de electricidad. Colocamos estas bases en recipientes con suelo seco y tamizado, al cual luego humedecimos. Utilizamos iluminación artificial para simular un ciclo natural y bloqueamos la entrada de luz natural. También incluimos un grupo de control sin exposición a campos eléctricos. Antes de la estimulación eléctrica, las semillas se adaptaron durante 24 horas a una temperatura de 25 grados Celsius. Posteriormente,
Conectamos los electrodos y aplicamos los campos eléctricos durante 4 horas. Los cultivos se mantuvieron a un régimen de fotoperiodo de 8 horas de luz y 16 horas de oscuridad y en una temperatura constante entre 25 y 28 grados Celsius. Para evaluar los efectos de los campos eléctricos, analizamos varios parámetros, los cuales fueron el porcentaje de germinación, el desarrollo del sistema radicular, el crecimiento de área foliar, el desarrollo del hipocólito y el contenido de clorofila. Estos análisis nos proporcionaron información crucial sobre cómo los campos eléctricos afectan el crecimiento inicial de las plántulas y los procesos de germinación. ¿Qué resultados obtuvimos sobre los efectos de la estimulación eléctrica en las semillas de maíz? Comenzando con la tasa de germinación, en la gráfica se muestra el porcentaje de germinación en los grupos a diferentes intensidades más el grupo control. Aquí podemos observar un incremento en la tasa de germinación en el grupo expuesto a un campo eléctrico de 0.4 volts, el cual aceleró la germinación de las semillas, alcanzando una tasa del 100% en solo 7 días. En comparación, el grupo control necesitó 10 días para alcanzar una tasa de germinación similar, lo que nos indica que una estimulación eléctrica de baja intensidad puede acelerar el proceso de germinación de una manera significativa. Pasando al análisis del sistema radicular, la gráfica resalta un crecimiento superior en las raíces principales del grupo estimulado con 0.8 volts, con una longitud promedio de 21.26 centímetros en comparación con los 12.02 centímetros que obtuvimos del grupo control. Además, se observó un mayor número de raíces secundarias en este grupo, lo que nos sugiere un sistema radicular más saludable y eficiente para una mejor absorción, tanto de agua como de nutrientes por parte de las plántulas. En cuanto al área foliar, las gráficas nos muestran que la primera hoja tuvo un mayor crecimiento en los grupos expuestos a campos eléctricos de 0.4, 0.8 y 1.2 volts, destacando a este último grupo con una mayor longitud. Sin embargo, los grupos que fueron expuestos a 0.8 y 1 volt no desarrollaron la segunda hoja después de los 12 días, a diferencia del grupo control y el resto de los grupos. Esto sugiere que la estimulación eléctrica puede tener un efecto diferencial en distintas etapas del desarrollo foliar. Sin embargo, al no haber efectos negativos en el desarrollo de la segunda hoja en los demás grupos tratados, los niveles de estimulación eléctrica pueden resultar beneficiosos sin comprometer la salud general del cultivo. Finalmente, para el análisis del desarrollo del coleóptilo, en la gráfica observamos que las medidas de longitud fueron similares entre el grupo control y los grupos expuestos a campos eléctricos de 0.5, 0.8 y 1.2 volts, con valores cercanos a los 3.8 centímetros. Sin embargo, las longitudes más cortas se registraron en los grupos de 0.4 y 1 volt. Por otro lado, en el grosor incrementado en el coleóptilo de los grupos estimulados nos sugiere un desarrollo más robusto, lo que refleja una mayor resistencia y vigor en las plántulas. En los resultados de efectos de la estimulación eléctrica en la semilla de pepino, se tiene que en el análisis de germinación, los resultados más destacados es que las semillas expuestas a un campo eléctrico de 0.4 y 0.8 volts sobre centímetro son las únicas que alcanzan la germinación al 100%, mientras que el grupo de 0.5 y 1.2 volts sobre centímetro mostraron germinaciones máximas del 65 y 90%, mientras que el control tuvo una germinación del 92%. En el sistema radicular, el grupo de semillas expuesto a 1 volt sobre centímetro muestra una longitud de 6.7 centímetros, siendo la mayor en comparación con los demás grupos expuestos, que varía entre los 5.6 y los 6.2 centímetros. Sin embargo, el grupo control tuvo una mayor longitud sobre todos los experimentos, siendo de 7.7 centímetros. En cuanto al número de raíces, el grupo de 0.8 volts sobre centímetro tuvo un ligero incremento en contraste con los experimentos. En el análisis foliar se aprecia que en el grupo expuesto a 0.5 volts sobre centímetro mostró un mejor desarrollo en las hojas con un promedio de colitenoides de 2.63 centímetros, ligeramente mayor al grupo control. El grupo expuesto a 1 volt sobre centímetro presentó una longitud de colitenoide de 1.9 centímetros, siendo el valor más bajo. En cuanto a los tratamientos de 0.4, 0.8 y 1.2 volts sobre centímetro, registraron longitudes de 2.47, 2.57 y 2.40 centímetros respectivamente. En el sistema radicular se observa que el hipocólito con mayor longitud fue de 1 volt sobre centímetro, alcanzando un promedio de 7.5 centímetros. El grupo control presentó una longitud de 7 centímetros, mientras que los experimentos de los campos de 0.4, 0.5, 0.8 y 1.2 volt sobre centímetro representan longitudes entre los 6.85 y 7 centímetros. Los grosores de los hipocólitos varían entre los 0.220 y los 0.256 centímetros. Respecto al análisis del contenido de clorofila en las plántulas, los resultados muestran que tanto la clorofila en las hojas de maíz como en los de pepino, la exposición a un campo eléctrico de 0.4 volts arrojó un mejor resultado.
Generalmente, la clorofila A, al ser el pigmento principal de la planta, suele presentarse en mayor cantidad comparado con la clorofila B, tal como se muestra en los resultados de ambos tipos de semilla. Sin embargo, el resto de los grupos reflejan lo opuesto a esto, teniendo una cantidad de clorofila B superior a la clorofila A. Esto puede deberse que, al no contar con suficiente luz, la plántula opta por aumentar su clorofila B y así poder capturar más eficientemente la cantidad de luz disponible. El incremento en la clorofila A del grupo de 0.4 volts, en contraste con el grupo control, nos indica una respuesta positiva a la estimulación eléctrica, favoreciendo la síntesis de clorofila y mejorando la capacidad fotosintética. En este mismo grupo observamos también una disminución en la clorofila B, tanto en maíz como en pepino, lo que implica que la planta está ajustando la proporción de clorofilas para maximizar la fotosíntesis en respuesta a la estimulación eléctrica. Para concluir, la aplicación de campos eléctricos en las semillas de pepino y maíz resultó favorable en su germinación, en el desarrollo de la plántula, en el desarrollo del sistema radicular y en el proceso fotosintético. Los campos eléctricos que mostraron mejores resultados en todos los aspectos evaluados y en ambas semillas fue el de 0.4 y el 0.8 volts. Con esto se sugiere que la aplicación de campos eléctricos de baja intensidad podría ser una estrategia viable para aumentar la eficiencia y productividad agrícola. Como perspectivas, existe una cantidad considerable de estudios sobre el tema, pero aún se requiere más investigación al respecto. Primordialmente, profundizar sobre los efectos de la electricidad en las plantas para optimizar su uso en la agricultura y también para comprender los mecanismos moleculares involucrados. Asimismo, desarrollar aplicaciones prácticas y económicamente viables para la implementación de la estimulación eléctrica en el campo agrícola. Por último, se muestran nuestros agradecimientos.